cómo garantizar a todas las personas el acceso físico a diferentes lugares de forma fácil y segura y cómo contribuir a derrumbar las barreras emocionales que dificultan el acceso a los entornos museológicos. Nuestras invitadas del día de hoy han liderado procesos de accesibilidad e inclusión social. Ellas son Tatiana Quevedo, quien es responsable del área de educación del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, MAC, con experiencia en atención a públicos, trabajo comunitario, formación de mediadores y voluntarios culturales, conceptualización de proyectos patrimoniales y herramientas didácticas. Su campo de investigación comprende temáticas relacionadas al diseño de experiencias multisensoriales, inclusión social y accesibilidad cultural en entornos museológicos. También nos acompaña Carolina Pulgarín, quien es arquitecta y directora técnica del Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible, CIDCA. Es experta en el desarrollo e implementación de accesibilidad en más de 100 proyectos del país, además de la producción de cartillas y artículos para la revista Scala. Actualmente coordina proyectos del Plan Integral de Accesibilidad del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO y del contrato para los diseños arquitectónicos y de ingeniería para el proyecto de adecuación de 8 estaciones del Metro de Medellín. Muchas gracias, Tatiana, Carolina, por acompañarnos en la tarde de hoy. Las invitamos entonces a que nos cuenten sobre los proyectos que están desarrollando y les recordamos a nuestros participantes que las preguntas y comentarios que tengan los pueden dirigir a través del chat a mí, Diana Salas. Yo los estaré recopilando para que al final de la conversación se los plantearemos a Tatiana y a Carolina para generar la conversación en la tarde de hoy. Muchas gracias de nuevo. Bueno, muy buenas tardes. Primero, un agradecimiento en nombre de todo el equipo del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, a todo el equipo de servicios al público del Museo del Banco de la República, en especial a Diana, a Caterina, a Inti, a Harold, que han estado durante todo este seminario. Hoy es nuestro último encuentro para cerrar también toda esta gran celebración del Día Internacional de los Museos que nos ha llevado a muchas reflexiones. También un agradecimiento especial a la panelista que nos acompaña hoy, a Carolina, y también a todos los panelistas que han estado durante la semana pasada en diálogo con ustedes. Y bueno, pues también agradecer la voluntad de todos los que se han conectado y han entrado en diálogo pues en estas sesiones, pues que realmente hacen que esto sea posible también. Entonces, bueno, pues pasando estos agradecimientos, primero que todo, gracias también a CITCA por recibir con brazos abiertos esta colaboración. Me gustaría iniciar diciendo, y es un poco el mensaje que queremos llevar hoy, y es que nosotros no nos conocíamos, realmente no hemos hecho un trabajo puntual en específico con un proyecto, sino que al pensarnos en el seminario se dio el espacio para la conversación y eso es lo que hoy queremos mostrar, cómo podemos encontrar puntos comunes entre dos instituciones o dos entidades y que nos permita contribuir a la construcción de ciudadanía. Entonces, esta ha sido una grata oportunidad para conocer más al CITCA y a todo lo que ellos proponen y ver qué podemos entrar en diálogo y por qué no pensar en un futuro ejercicios con la comunidad también y hallar todos estos puntos en común. Entonces, nuevamente, gracias. Hoy tenemos preparada una conversación entre el MAC y el CITCA que hemos decidido nombrar Cultura Ciudadana y Museos Accesibles para Todos. Entonces, no siendo más, agradecemos nuevamente a Carolina y le cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, Tatiana, por la invitación y gracias al Banco de la República también por la invitación. Me presento, mi nombre es Carolina Pulgarín, yo hago parte del Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible, CITCA.
que es una entidad sin ánimo de lucro que, como bien dice Tatiana, nosotros lo que buscamos es trabajar en conjunto para velar y para promover todo el tema de accesibilidad y diseño universal y los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros tenemos el grupo de especialistas más grande a nivel iberoamericano en temas de accesibilidad y diseño universal, y lo que queremos es tejer una red para trabajar todos y para, pues, lograr un mundo más accesible. Básicamente ese es el CIDCA. El Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá es una entidad cultural de Uniminuto. Estamos ubicados en la localidad de Engativá, en el barrio Minuto de Dios. El museo nace en 1966 por la iniciativa del padre Rafael García Herreros, cuyo fin era generar un espacio para que las personas menos favorecidas pudieran acceder fácilmente al arte y a la cultura. Razón por la cual, como lo vemos aquí en la parte de abajo, desde nuestro nacimiento en los estatutos queda consignado que la colección es del pueblo. Y la gran consigna del museo ha sido tanto la belleza como la riqueza y el arte tienen una obligatoria función social. Bueno, nosotros lo que queremos, el mensaje con Tatiana, es transmitir que la accesibilidad es para todos. Muchas veces se relacionan para las personas con discapacidad y es para las mujeres que andamos en tacones en los andenes de Bogotá que están deteriorados, en los andenes generales de Colombia. Es para las personas que viajamos y que, por ejemplo, llegamos a otro país y no entendemos el idioma, entonces para eso están los pictogramas. Por ejemplo, ahí no sabíamos qué decía y ahora sabemos que hay un paso escolar o un paso de niños para que las personas conduzcan más despacio o vayan con mayor tranquilidad. Es para las personas que usamos gafas, como Tatiana y yo, que sin gafas básicamente nos perdemos de toda la información en nuestro entorno, que necesitamos sí o sí de un tamaño de letra adecuado, y es básicamente para todos. Entonces, ¿qué es la accesibilidad? Es la condición que permite que todos los espacios, entornos, productos y servicios sean utilizados por el mayor número de personas. Esto se hace a través del diseño universal, que el diseño universal es la herramienta que posibilita generar productos para que las personas lo puedan utilizar de la forma más fácil y segura. ¿Nosotros qué queremos? Eliminar barreras físicas, como es, por ejemplo, el acceso a una edificación, las actitudinales, que es, por ejemplo, que un taxista no quiera recoger a una persona con bastón o con caminador o con silla de ruedas porque le ensucia el carro, o comunicativas, como es, por ejemplo, el idioma, cualquier idioma o la lengua de señas para una persona sorda. La accesibilidad tiene tres características fundamentales y es primero que sea desapercibida. No, o sea, la accesibilidad no se quiere hacer notar ni quiere tener símbolos por todo lado. No, ella quiere ser desapercibida y que cualquier persona pueda acceder o usar ese servicio, que sea fácil y segura y que garantice la autonomía al mayor número de personas. Habrán personas que no entran dentro, o sea, que no pueden hacer uso de algunas herramientas, como por ejemplo una persona con cuadraplegia, pero lo que queremos hacerle es la vida más fácil. Dentro del CIDCA clasificamos en 16 beneficiarios. ¿Por qué? Porque, como les digo, la accesibilidad no es solo para personas con discapacidad física, sino que están las personas con discapacidad visual, están las personas con discapacidad auditiva, están las personas sordociegas, están las personas con discapacidad cognitiva o intelectual, las personas con discapacidad mental o psicosocial, las personas con discapacidad múltiple, personas de talla baja, personas de talla alta, personas de talla gruesa, personas en situación de discapacidad o situación de enfermedad, que esto es importante establecer la diferencia. Una cosa es el término persona con discapacidad o en condición de discapacidad, que es que permanentemente durante toda su vida va a estar en esta condición. Y otra cosa es persona en situación de discapacidad o situación de enfermedad, que es una persona que temporalmente se encuentra en una situación, digamos, diferente, una persona que se rompe un brazo, una pierna y que necesita de ciertas condiciones. También está el adulto mayor, los niños, niñas y jóvenes o niños en su primera infancia, las mujeres en estado de embarazo, las personas ambulantes o con cargas, por ejemplo, las personas con maletas. Yo vivo en un quinto piso sin ascensor y viajo mucho y todo el tiempo estar subiendo, o el mercado simplemente, estar subiendo un mercado 5 pisos, pues eso ya es un tema de accesibilidad. Y las personas con diversidad lingüística o cultural.
Como podemos ver dentro de estos 10 beneficiarios, pues yo creo que todas las personas acá conocemos alguna persona que requiere o que es beneficiaria de la accesibilidad. Se dice que el 15% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad y en Colombia, 1 de cada 3 colombianos demanda de condiciones óptimas de accesibilidad o requiere de condiciones óptimas de accesibilidad, es decir, el 30% de la población. También está el tema de que en este momento el 40% de la población requiere de condiciones, porque está el 15% de las personas con discapacidad, el 15% de las personas en situación de discapacidad y el 12% de la tercera edad. Pero se estima que para el 2050 el 22% de la población tengan más de 60 años, porque ahora pues la cultura tiende a no tener hijos, todo el tema ambiental, todo el tema de sostenibilidad, y están apuntando a que ya todos van a ser adultos mayores y va a incrementar este número. Entonces se va a requerir aún más condiciones de accesibilidad y asimismo se establece que las personas con discapacidad por lo general están acompañadas o van con un acompañante. Es decir, que esto incrementa el número de usuarios que requieren de estas condiciones o que van a necesitar de accesibilidad, por ejemplo, en un museo. Entonces, ¿la accesibilidad para quién es? Para la persona más alta del mundo, para la persona más baja del mundo y para una persona promedio. Es para todas las personas. Entonces, lo que hablábamos con Caro, si bien las cifras son muy importantes y muchas veces para poder gestionar recursos, tenemos claro que la accesibilidad a la final, nuestro fin no es generar cifras de personas atendidas o de personas que reciben un servicio. Y por eso, si bien es importante todos estos porcentajes, partimos del hecho de que las personas realmente no son el fin, no es generar una cifra para un indicador, ¿no? Que era como eso lo que veníamos dialogando. Ya, sigue. Listo. También es importante, creo que estamos de acuerdo en este concepto personal, es que la discapacidad no son más ni menos capacidades, son diversas capacidades o diferentes capacidades. Por ejemplo, a mí me gusta citar mucho este ejemplo de un compañero que tengo que es una persona con discapacidad visual y él tiene un sentido de ubicación impresionante. Estábamos a las afueras de Bogotá y él sabía exactamente cuando veníamos para Bogotá en dónde estábamos ubicados, a pesar de que no ve, y yo pues que tengo una visión, no tenía ni idea de dónde estaba. Entonces el sentido de ubicación para él es una capacidad y para mí no. Todos tenemos diferentes capacidades al final y todos requerimos de todas las condiciones óptimas para poder hacer uso de los espacios. También está un tema muy importante que son las ciudades inteligentes, en donde está ahora todo el tema del boom de la sostenibilidad y de las ciudades incluyentes y las ciudades inteligentes. Pero una ciudad no es inteligente si no está pensado para todas las personas y si no es accesible y sostenible ambientalmente. Ahora bien, hay un tema que es social, Tatiana bien lo dice, no es un tema de cifras, pero existe una población importante de personas con discapacidad, pero también existe un marco legal y normativo que nos cobija y nos obliga al cumplimiento de temas de accesibilidad y de velar por los derechos de las personas con discapacidad. Está la Declaración de los Derechos Humanos que está desde 1948, es decir, 72 años, que está luchando por los derechos de todas las personas. Y bajo esta declaración se creó la Ley 361 de 1997, que por ejemplo dice que todos los profesionales de la educación, salud, trabajadores sociales, psicólogos, arquitectos, ingenieros, es decir, casi todas las profesiones deberían tener dentro de sus currículos o exigirles el tema de la accesibilidad y de la inclusión y el derecho de las personas con discapacidad o la eliminación de barreras. Ya han pasado 23 años y aún en las universidades y aún en las entidades no se le exige a los profesionales que conozcan del tema de accesibilidad. Está también la Ley 397 de 1997, donde dice que se debe fomentar y garantizar el acceso a todos los colombianos a las infraestructuras artísticas y culturales. Y en el artículo primero, en el numeral 13, también dice algo muy importante, y es que se debe generar una igualdad de oportunidades para las personas, pues en este caso lo dice, es del 97,
limitadas física, sensorial, psíquicamente, personas de la tercera edad, primera infancia, juventud y todos los sectores en general. Está la política sectorial de museos de 2008-2009, que ya Tati nos habla de eso, la ley estatutaria 1618, que es una de las más importantes del 2013 en temas de accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad, donde en su artículo 17 exige el derecho a la cultura y habla bien de que se debe garantizar el acceso a todas las personas, principalmente a las personas con discapacidad, a todo el tema cultural. Sí, perdón. Un segundo. Y la ley 1712, que mediante el decreto 0103 hace obligatorio cumplimiento la NTC 6047, que es para entidades que prestan servicio al ciudadano. Básicamente todas. Todas las entidades o todas las edificaciones prestan un servicio al ciudadano, entonces deben cumplir con temas de accesibilidad. Si bien las normas no son obligatorias, mediante leyes o decretos sí se pueden hacer obligatorias, como es este caso. También está la ley 1712, habla del acceso a la información y dice que medios de comunicación o cualquier información que transmita, sobre todo entidades públicas, deben garantizar que todas las personas, por ejemplo, las personas sordas o las personas ciegas, tengan acceso a esta información. Entonces, existe un gran marco legal y normativo que nos exige que cumplamos. Ahora es el momento de exigir que se haga o de velar, digamos, nosotras en este énfasis que tenemos de accesibilidad, de hacer que todas estas leyes se cumplan. Ahora sí, Tati. De acuerdo, hay algo muy importante que resaltas y es la importancia de la ley, ¿cierto? En donde todos nos convertimos en garantes, pero también en exigirlo. En ese orden de ideas en el sector museológico en Colombia, solo encontramos una política de museos que se dio entre el 2010, 2008-2009 y ya siendo el 2020 no contamos con una ley de museos, razón por la cual muchas veces nos quedamos cortos tanto en recursos como en herramientas y en escenarios para poder exigir como contextos culturales un cumplimiento a disponer el acceso a personas en situación de discapacidad en nuestros escenarios museológicos y culturales. Entonces ahí también es un llamado a que de alguna manera como sector debemos propiciar la ley también de museos que nos va a permitir poder tener más argumentos para garantizar estos escenarios que ya no lo están recordando las otras leyes y que lamentablemente por no contar con esta carta de exigencia que no lo puede permitir una ley, pues nos quedamos un poco cortos muchas veces en el momento de accionar. Es verdad, ahí también es importante mencionar que pues el gobierno tiene una obligación como tal de suministrar todos los recursos humanos, técnicos y económicos para que se dé este cumplimiento de esos derechos de las personas con discapacidad y para que se aplique todo el tema de accesibilidad. Es también tener conocimiento sobre el tema y hacerlo cumplir, porque ustedes también como entidad pueden decir, nosotros tenemos estas iniciativas y estamos buscando un apoyo para poder ejecutar o realizar las actividades que están contemplando dentro del marco de accesibilidad. Ahora bien, existe un plan integral maestro de accesibilidad o un PIMA, que es una metodología para la aplicación de todos estos requerimientos, de todas estas leyes y de todo el tema normativo en materia de accesibilidad. Este plan lo que hace es generar como una programación en donde primero se hace un diagnóstico, después se hace un diseño con base en el diagnóstico, se ejecuta y queda sostenibilidad en el tiempo. Y esto se hace sobre temas físicos, como son accesos, itinerarios, puntos de información, dependencias, mobiliario, señalización y ayudas técnicas. El tema de comunicación también está desde la parte física, pero nosotros lo quisimos trabajar aparte con Tatiana porque es un tema que dentro de los museos se trabaja mucho. Y está todo el tema de actitudinal, que es servicios y cultura accesible. Entonces, dentro de la accesibilidad física, por ejemplo, tenemos soluciones efímeras. La ley estatutaria 1618 del 2013 exigía que dentro de 10 o exige que dentro de 10 años todas las entidades cumplan con el tema de accesibilidad.
Entonces, ahora las entidades, por el afán de tener este cumplimiento, tienen varias opciones. Una es, por ejemplo, las soluciones efímeras como esta rampa que vemos acá de madera con una pendiente adecuada, o si bien se piensa desde un principio, que lo hablábamos con Tatiana, la accesibilidad no es costosa, la accesibilidad no va en contra del diseño, no va en contra de una simetría o de un lenguaje apropiado. Y si se piensa desde un principio, la accesibilidad incrementa tan solo el 2%, de acuerdo a estudios, el valor de un proyecto. Y realmente los beneficios son muchos. Como por ejemplo vemos acá en Ciudad de México, este museo tiene todo el tema de accesibilidad. Hay características que se pueden mejorar, pero lo trabajaron y lo pensaron desde un principio para todas las personas. Esto es un ejemplo, por ejemplo, perdón, en FONADE lo que se hizo es, existían estas rampas que pues las hicieron por el cumplimiento con una pendiente inadecuada. Entonces nosotros lo que hacemos es un diagnóstico y determinamos que es mejor garantizar un acceso mediante escaleras y un acceso mediante una rampa adecuada que cumpla con todas las condiciones y ya se ejecuta, como es franjas táctiles, todo el tema de pasamanos de doble altura, una pendiente adecuada para que cualquier persona pueda acceder a un establecimiento público. Está el Museo Nacional, que si no estoy mal tiene más de 100 años, si me corriges, Sí, y sí. hicieron este ejercicio, que puede que tenga algunos detalles, pero es un ejercicio bien hecho, donde está el tema de accesibilidad, incluyeron rampa para el acceso a todas las personas, no solo se trata de rampa, sino que ahora estamos hablando de accesos, donde incluyeron una rampa y todo el tema de accesibilidad, y no se nota, no se percibe, no parece que fuera nuevo, sino que va con el lenguaje de la edificación como tal. Puntos de información o puntos de ingreso, como por ejemplo este, es una taquilla que tiene doble altura, bucle magnético, información en lengua de señas, información en texto, pictogramas, y puede todas las personas tener acceso a estos puntos. Por ejemplo, una edificación o un museo que tenga un auditorio o una sala de uso polivalente debe garantizar el acceso y la ubicación de personas usuarias de silla de ruedas dentro del mismo aforo, no excluido, no en la fila de adelante, sino que pueda estar con un acompañante de manera cómoda y que pueda acceder a toda la información que se transmite, por ejemplo, en esta sala. O, como decíamos con Tatiana, la accesibilidad es de detalles. Ella me preguntaba, digamos, en el museo cómo están. Entonces, por ejemplo, un baño accesible es que tenga una zona libre al lado del sanitario, donde la persona usuaria de silla se pueda ubicar, o la persona con discapacidad física en este caso, levanta la barra abatible, se pasa, se agarra la barra fija que está en el sanitario, se traslada o hace la transferencia, baja la barra abatible y se acomoda. Un baño accesible que garantice el radio de giro, un giro dentro de la misma cabina, que tenga un lavamanos, porque las personas en sí requieren de hacer ciertas actividades de aseo que no las pueden hacer de manera pública, entonces necesitan un espacio, una privacidad para realizar las actividades, y son pequeños detalles, pero que al final van a determinar si un lugar es accesible o no. Por ejemplo, acá, las franjas táctiles, las de puntos son para personas con discapacidad. Bueno, las franjas táctiles son para personas con discapacidad visual, es una ayuda técnica. Están las de botones, que son de alerta, que le indican a una persona con discapacidad visual que ahí hay un cambio de nivel, de uso, o que pasa algo. Por ejemplo, acá en el aeropuerto Dorado instalamos, y esto es en un ascensor porque así lo exige la norma, para el ingreso y para que la persona lo detecte, o acá llegando al punto de información. Y están las franjas táctiles guía, que direccionan a la persona por el itinerario seguro para que encuentre los puntos principales, como en este caso el punto de información. En el caso de los museos se podría instalar perfectamente este tipo de ayudas, porque no requieren de levantar ni deterioro ni de afectar en sí el patrimonio o afectar el espacio físico, sino que simplemente se pueden adecuar en el espacio, y pues visualmente tampoco va a afectar la relación como tal.
Ahora, desde la accesibilidad en la comunicación, tenemos mapas táctiles, señalética, sistema braille, alto relieve, audioguías, signoguías, personas guías capacitadas, realidad aumentada, ayudas digitales y tecnológicas, pictogramas y página web, entre otros. Esto es una foto del Museo Nacional de Colombia donde incluyeron estos mapas táctiles que tienen información en alto relieve, en braille. Las personas con discapacidad visual tienen, como lo dije ahora, un sentido de ubicación muy amplio. Entonces, si una persona llega y detecta, digamos en esta sala, el mapa puede reconocer los recorridos y ya se puede ubicar de manera autónoma sola dentro del espacio. Un tipo de herramienta como este mapa es de una ayuda técnica muy importante para todas las personas y además que acá está todo el tema tanto visual como táctil. Entonces cualquier persona puede hacer uso de este mapa. Está todo el tema de, por ejemplo, las pinturas en alto relieve para que las personas puedan hacer reconocimiento de las mismas. Esto también es otro caso en Alemania de un museo donde podemos ver al fondo las franjas táctiles, guía y de alerta, y está todo el tema de braille, alto contraste, alto relieve y el tema táctil en la pintura, para que las personas lo puedan reconocer. Las esculturas, por ejemplo, muchas veces dicen no tocar, pero entonces el ejercicio que se puede hacer es una réplica a una escala para que las personas de baja visión o cualquier persona lo pueda sentir, lo pueda detectar y pueda tener acceso a este tipo de elementos. Está todo el tema de audiodescripción y audioguías. Por ejemplo, esto es un evento que se hizo de Cine para Todos, que hizo Sitka, en donde tenían audiodescripción y le iban narrando a la persona lo que pasaba en el escenario. Está el guía de signos o lengua de señas, donde las personas pueden acceder a la información principal, porque también es importante aclarar que la información que se entregue debe ser muy concreta y muy exacta y muy puntual, donde se entrega esta información en lengua de señas y todas las personas pues van a tener acceso. También hay que tener en cuenta las personas con discapacidad cognitiva o intelectual que tengan acceso a la información. Por ejemplo, esto es en pictogramas que se le entrega la información acerca del cuadro a una persona para que una persona, digamos, como decía, discapacidad cognitiva, tenga acceso y pueda entender el mensaje que quiere transmitir esta pintura en este caso. Y están páginas web. Les voy a dejar un minuto con este video. Navegación. Teclado. Pauta 2.1. Teclado accesible. Haga que toda funcionalidad esté disponible desde un teclado. Aparece el logo de sitio. El teclado de presentación que muestra navegación por su parte. Pauta 2.4. Navegable. Proporcione formas de ayudar a los usuarios a encontrar contenido y determinar dónde están. Salto de contenido. Foco visible. Orientación. Alto contraste. Pauta 1,4 distinguido. Facilita a los usuarios ver y escuchar contenido, incluyendo separación del primer fondo del plano. Tamaño del texto. Función LSC, lengua de señas colombiana. Pauta 1,2, medios basados en multimedia. Proporciona alternativas para los medios basados en multimedia. Lector online. Pauta 3,1, legible. Haga que el contenido del texto sea comprensible y legible. Diseño adaptable. Facilita a los usuarios ver y escuchar contenido, incluyendo separación del primer fondo del plano. Aparece un código QR.
Aparece el logo de Sitka. Es importante que cada una de las entidades garantice el acceso a la información dentro de su página web y dentro de la información o los folletos que tienen. Y si bien el MAC ha trabajado en temas de accesibilidad física y sensorial. ¿A ti? Sí, pues en esto que nos dice Cari, lo veníamos hablando muchas veces y hablo también, digamos, en el MAC, dejamos a veces de lado toda esta especificidad de la accesibilidad física y es tan importante como una accesibilidad más emocional o desde otro escenario. Aquí entonces, de todos estos ejemplos que nos muestra Sitka, vemos también cómo en el MAC empezamos entonces a adaptar todo este tema del acceso a la información con mapas táctiles, señalética, réplicas, realidad aumentada y también todo este proceso de capacitación interna y trabajo con la comunidad. Aquí hacíamos una pregunta, Caro, y es, bueno, ¿por dónde empezar? ¿No? Cuando hablamos de accesibilidad física. Nosotros también tuvimos una rampa temporal que ya se volvió una rampa ya permanente y también es importante rescatar que en los entornos patrimoniales muchas veces es difícil hacer unos cambios arquitectónicos, pero entre más los solicitemos y entre más los exijamos, ¿por qué no podríamos ablandar ciertas estructuras de los lineamientos que nos dan en intervención de espacio arquitectónico patrimonial? Y ahí entonces, ¿qué nos puede recomendar Sitka? ¿Por dónde empezar en términos de accesibilidad física? Bueno, ahí el tema es, uno, hacer un diagnóstico para ver qué se puede mejorar y cómo se puede hacer, que es básicamente el plan integral maestro de accesibilidad. Ya a partir de eso determinamos cuáles serían las soluciones que hablábamos contigo y es, uno, pues el acceso en general para todas las personas. Dos, el tema de comunicación, que no se afecta tanto el espacio y podría ser un primer paso, garantizar a las personas el acceso a la información que ofrecen los museos, como por ejemplo el tema de señaléticas, de app, está el centro de relevo, que no sé si lo conozcan, el centro de relevo lo desarrolló el Ministerio de las TICs y es una plataforma para que las personas con discapacidad auditiva se puedan conectar con una persona oyente, simplemente necesitan internet, una ayuda digital como una tablet, un computador o un celular y se conectan y básicamente dicen, mire, estoy con una persona sorda, necesito comunicarme o al contrario, y ya es una herramienta que ustedes van a demostrar que están pensando en todas las personas. Entonces creo que el primer paso es el diagnóstico, el segundo es un acceso, puede ser una solución efímera, y la solución 3 que sería el tema de comunicación. Bueno, y algo muy importante que es el tema de sensibilización, que lo queremos pues trabajar nosotras, y el tema de cultura ciudadana, de cambiar el chip, y que por ejemplo los prestadores de servicio, que es un tema de capacitación y que es un tema muy fácil, que yo siempre digo, cuando uno va a un restaurante y lo atienden bien, uno vuelve así la comida no sea de la mejor calidad. Pero si uno va a un restaurante con la comida muy rica, pero no lo atienden bien, pues ya uno no quiere volver. Asimismo es en cualquier entidad que preste un servicio público. Si una persona con discapacidad se siente bien recibida, si las personas están capacitadas con una formación adecuada, si saben dirigirse a una persona con discapacidad o a cualquier persona, pues las personas van a tener una visión mucho mejor de ese espacio y de ese servicio que se ofrece. Entonces, creo que sería básicamente eso. De acuerdo. En ese sentido, en el MAC, repensando todo este ejercicio de cómo lograr un equilibrio, reconocemos que la accesibilidad ya no es solo física, ¿cierto? Sino también, como le decía Carol, es sensorial y social también. Siguiente. En ese orden de ideas, nosotros tratamos de replantear y fuimos muy autocríticos cuando empezó todo nuestro programa de accesibilidad. Lógicamente iniciamos por una accesibilidad física. ¿M? Esto fue en el 2014. En este orden de ideas en el MAC
iniciamos por una accesibilidad física y comunicación en el 2014, pero tanto la comunidad como nosotros mismos recordamos que estamos para generar cultura con significado social y por eso empezamos a buscar ciertas maneras de poner en diálogo la accesibilidad física y la accesibilidad emocional. Siguiente. En ese sentido, entonces, lo primero que hicimos, y de pronto es lo que hacemos muchos, es que empezamos a trabajar por grupo poblacional. Y fue la primera manera, digamos, en este acercamiento con las comunidades y empezamos a generar talleres por grupo poblacional. Entonces, taller en donde involucramos a la población sorda, a la población ciega, pero nuevamente recordando nuestros principios, reconocimos, siguiente, que la inclusión y la accesibilidad, digámoslo así, la inclusión como una bandera más grande, pues no solo, y como nos lo dijo Cata al principio, es para las personas con discapacidad. Entonces es recordar que como instituciones culturales y a contribuir a ser unos garantes de derecho, debemos permitir el acceso a las personas que habitualmente no acceden. Y en este caso específico, hablando de museos de arte, em, el arte también limita el acceso al circuito artístico. Entonces, como museo, reconocemos esta importancia de incluir realmente en todos los procesos a las personas que habitualmente no acceden a un museo y en específico a un museo de arte o al circuito artístico, que tradicionalmente, no lo vamos a negar, ha sido un escenario excluyente y muchas veces solo para una élite sociocultural. Siguiente. En ese sentido, entonces, nos pensamos cómo poder hacer del museo un escenario no solo accesible físicamente, sino emocional también. Y ahí es cuando entramos en diálogo junto con las comunidades, con los actores del sector, con los museos y con otros nodos, con las fundaciones o con las organizaciones, a pensarnos juntos cómo podríamos hablar de una accesibilidad emocional. Siguiente. Gracias. Y ahí llegamos a la siguiente conclusión. La accesibilidad emocional de pronto puede ser cuando yo me conecto y me siento representado, me siento a gusto en un lugar y puedo tener una experiencia significativa que me relaciona a mí con mi experiencia previa también. Y cómo podemos entonces contribuir a derrumbar las barreras de la exclusión que habitualmente hemos tenido, y hago un énfasis en los museos de arte, y las barreras de la autoexclusión. Entonces aquí vemos dos componentes. Nosotros, por la herencia que cargamos como museo, tradicionalmente hemos excluido a un gran número de la población y a la población con discapacidad. Y esto genera también que la misma población se autoexcluya y no acceda a estos escenarios. Entonces son dos momentos muy importantes que buscamos con una accesibilidad emocional donde tú te sientas acogido, recibido y parte de un museo, que podemos contribuir a derrumbar estas dos barreras. En ese sentido, gracias a todos estos procesos de inclusión, le dimos un giro sustancial a cómo estábamos entendiendo el museo, y por eso hoy nombramos que lo que buscamos hacer con todos estos escenarios incluyentes es visibilizar y hacer del museo un lugar de encuentro, un lugar de encuentro entre ciudadanos, entre personas con o sin discapacidad visual, por ejemplo, o personas con o sin discapacidad en general, y cómo se pueden en el museo encontrar. En ese sentido, el trabajo en red es fundamental para que esto pueda pasar y que también junto con la comunidad sintamos que hacemos parte de un circuito, no de un espacio cultural en específico. Siguiente. A eso entonces, por ejemplo, este fue un taller que realizamos a dos manos entre el equipo educativo del MUSA y el MAC, en donde compartimos patrimonios, y esta foto es muy diciente. Se pudieron encontrar y conectar personas por medio de un patrimonio que habitualmente de pronto nunca se hubieran podido conocer, y entrar en diálogo y poner en discusión el patrimonio arqueológico del MUSA y el patrimonio cerámico contemporáneo del MAC, como una excusa para encontrarnos. Ahí, al descubrir que realmente lo que buscábamos como museo
ser un punto de encuentro ciudadano, empezamos a desarrollar diversas estrategias que nos permitiera conectar del escenario físico a el escenario conceptual del museo. Siguiente. Y vernos como este lugar de encuentro en donde junto con la ciudadanía y todo el proceso de inclusión nos llevó a transformar los lineamientos educativos del museo de manera general y ya rescatar que lo que buscamos en cualquier escenario es ser un punto de encuentro ciudadano para conocernos y hablar de una cultura ciudadana y contribuir a la ciudadanía entre cualquier comunidad. Siguiente. En ese orden de ideas, gracias al diálogo con la comunidad y recordamos siempre el nada para nosotros y nosotros, todos estos procesos han sido llevados de la mano con la comunidad en condición de discapacidad. También es importante que esto no es solo una responsabilidad de las áreas educativas de los museos. Por eso el diálogo con los artistas, con los curadores, con los museógrafos, con las mismas direcciones de los museos es tan importante porque puede pasar, nos ha pasado, que el momento de pensar en términos de inclusión y accesibilidad, dejamos ese punto a final del proceso museológico y realmente debe estar al inicio y es tan importante como el guión curatorial, pero también reconocer que es tan importante tener la medida exacta del diámetro que necesito o de la longitud que necesito para que una persona en silla de ruedas pueda entrar al baño. Es tan, es tan importante ese punto como que la inclusión esté al inicio de los procesos. Entonces, es una sinergia y no es más importante esta que otra, sino es tan importante las dos para hablar realmente de una cultura ciudadana incluyente. Siguiente. En ese ejercicio nosotros como Museo de Arte reconocimos que también, y la comunidad lo pedía para ser parte del circuito artístico, y en esto agradecemos la colaboración que hemos tejido con el Centro de Rehabilitación del Adulto Ciego, nos faltaba nos faltaba que la comunidad estuviera representada. Por eso empezamos y es en el momento en el que nos encontramos en este momento como museo en poder permitir escenarios para que esta comunidad se exprese y sea representada. Aquí vemos entonces un primer acercamiento a un mural que fue creado con personas con o sin discapacidad visual. Este fue, digamos, un borrador. Siguiente. Y aquí ya podemos ver cómo salimos a la calle. Esto es un muro concertado donde lo realizamos a varias manos con personas con o sin discapacidad visual. Habitualmente el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá tiene un proyecto que se llama Barrio Museo, donde junto con artistas del graffiti se hacen varios murales en las casas de las personas del barrio. Aquí realizamos el primer, no sé cómo se llama, no, todavía no le tenemos la etiqueta del primer mural accesible, el primer mural incluyente, que lo realizamos con un artista del graffiti y con población con o sin discapacidad visual. Y aquí nace otra enseñanza que nos da la comunidad y es la complicidad. Sentimos que cuando hablamos de accesibilidad emocional, hablamos de una complicidad. Y vemos esta imagen tan, podríamos decirla, emocional, como el adulto mayor está haciendo un ejercicio de expresión plástica, su compañera con discapacidad visual le está tomando una fotografía al mural incluyente que hicieron los dos. Y aquí reconocemos otra premisa muy importante y es la construcción de redes de afecto. Y nos dimos cuenta de esto al sacar el museo a la calle, es como nos tenemos que cuidar entre todos. Y esa, digámoslo así, parcería o complicidad que se da en este gesto de expresarse es lo que queremos llevar también al interior del museo y como política institucional. Para finalizar, entonces, y lo que venimos diciendo todo el tiempo es buscar ese equilibrio entre la accesibilidad física que podemos ver, por ejemplo, en este momento, ya para cerrar, perdón nuevamente, buscamos ese equilibrio entre lo físico y la accesibilidad física, que es lo que tenemos ahorita
en el museo no había un acceso al segundo y al tercer piso. No tenemos ahorita los recursos para hacer un ascensor, pero sí conseguimos gestionar junto con la Uniminuto una oruga. Entonces podemos subir al segundo y al tercer piso. Y es ese equilibrio entre una accesibilidad emocional y una construcción de complicidad con una accesibilidad física tan exacta que nos permita hablar de una autonomía. Y es que junto con nuestras comunidades nos sintamos independientes y libres de poder participar en el circuito, tanto museológico como artístico. Y ese es de pronto un poco como para cerrar, en donde recordamos que la accesibilidad y la inclusión nos atraviesa el corazón y no es una meta, sino, siguiente, una responsabilidad de todos y todas. Y en esto queremos cerrar es que no es solo un escenario, por ejemplo, de entidades prestadoras de servicio como Sitka, no es solo una responsabilidad del museo, sino una responsabilidad ciudadana entre juntos pensar en accesibilidades físicas, emocionales para la ciudadanía, para nosotros y para todos en general. Bueno, y queríamos cerrar con este mensaje. Todas las personas somos y hacemos las cosas diferentes, pero somos iguales en derechos y en oportunidades. Y finalmente, lo que hablábamos con Tatiana es que queremos formar una complicidad y queremos que todas las personas sean cómplices y participen en el tema de accesibilidad y de inclusión y trabajar en conjunto y empezar a eliminar sobre todo esas barreras actitudinales que estos espacios nos permiten eliminar ese tipo de barreras y empezar a cambiar el chip para que entendamos que es un tema de derecho, es garantía de oportunidades y es pues el beneficio en general de todas las personas y para que todas las personas seamos cómplices y participemos y hagamos de este mundo algo mejor para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tatiana, Carolina, por esta presentación que tiene como un equilibrio muy interesante entre todo esto técnico y legislativo de la primera parte y esta intención de cómo se adapta y de cómo se pueden realizar distintos procesos con diferentes públicos, con el caso específico del MAC, ¿no? Muchas gracias por esta intervención. Vamos ahora pues a empezar a plantear algunas de las preguntas y de los comentarios que ya hemos recibido de nuestros participantes del día de hoy. Y me gustaría empezar con uno que plantea Carolina, que dice pues que entiende que en el museo pueden hacerse mejoras en cuanto a accesibilidad, pero ¿qué pasa cuando la infraestructura de la ciudad no le permite a las personas con discapacidad salir de casa de una forma autónoma? ¿Cómo se busca que esto se desarrolle en el museo? Pues es claro que para llegar al espacio cultural implica a veces un riesgo para personas con diversos tipos de discapacidad. ¿Cómo acercarlas entonces, a pesar de estas adversidades en el espacio público, a que se interesen en acceder a los espacios culturales? Bueno, es muy cierto que un entorno o una edificación no es accesible si su entorno no lo es. Entonces, uno es tener conocimiento sobre el marco legal y normativo, como lo comentábamos ahora, que las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad tienen la posibilidad de hacer valer sus derechos y de que cumplan, digamos, con todo el tema de accesibilidad, velar por esos derechos y luchar por ellos. Dos, está todo el tema, pues, que ahora estábamos hablando y que lo estamos viendo en esta época, y es el acceso a la información y las tecnologías. Entonces, mientras que estos espacios culturales puedan ofrecer acceso a la información a todas las personas, pues es una forma de que en general cualquier persona pueda acceder a estos servicios culturales y sociales que ofrece. Y tres, es un cambio de chip entre todos, ya si las personas empiezan a exigir sus derechos, no solo con discapacidad, sino discapacidad, y si todos empezamos a trabajar en conjunto, desde, por ejemplo, mi campo de arquitectura, y empezamos a construir entornos accesibles, las personas con discapacidad van a poder llegar a estos espacios.
Y creo que también es un tema, como hablábamos de complicidad y de alianza, que las entidades públicas también tengan conocimiento sobre el tema y que hagan cumplir con todos estos requerimientos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, de acuerdo a lo que dice Carolina y la persona que nos lanza la pregunta también es muy real en nuestro contexto latinoamericano. ¿M? A nosotros como museo nos pasó lo mismo y de pronto la sinergia y la parte de la solución es empezar por el entorno cercano al museo. Entonces voy a dar rápidamente el ejemplo que hicimos en el MAC. Nosotros nos dimos cuenta que la persona, por ejemplo, si llegaba a la estación de Transmilenio del Minuto de Dios, no podía llegar al museo autónomamente. Entonces hicimos una campaña con todo el corredor de bajarse del Transmilenio hasta llegar al museo, con todas las personas que se ubican ahí, con todo el comercio. Empezamos una campaña de comentar dónde quedaba el MAC, cómo podíamos ubicar a las personas por si de pronto alguna persona en condición de discapacidad llega y pregunta dónde queda el museo. ¿M? Entonces siento que puede ir siendo exponencial y si ya reconocemos que esa es una dificultad que tenemos como comunidades latinoamericanas, empezar por el territorio cercano al museo y que la comunidad sea una aliada en estos ejercicios para entre juntos, poco a poco, permitir una autonomía en estos espacios. Tatiana, es muy interesante esto que planteas al final y nos permite introducir una segunda pregunta que tiene que ver justamente con la coyuntura en la que nos encontramos, ¿no? Miriam plantea que es cierto que después de esta pandemia no volveremos a ser los mismos y en este contexto seguramente parte de la normatividad va a cambiar. ¿Cuáles serían las estrategias de sensibilización para habilitar o permitir la inclusión social a las personas que pues les gusta acceder a los museos, ¿no? ¿Qué creen que puede cambiar en esta dinámica? Bueno, yo realmente es cierto que lo estamos construyendo. No podría tener una respuesta al hoy porque esto está cambiando todos los días, pero sí siento que nos queda una gran ausencia y es que al volver al mundo no virtual, debemos hacer dos cosas, considero yo, para iniciar. Uno, continuar con procesos virtuales, porque llegamos a unas comunidades que habitualmente de pronto no accedían al museo, pero también de manera física, mm, permitir darle más voz a la comunidad de pronto y que sea más generadora de contenidos y se vea cada vez más representada, porque eso es el aprendizaje ahorita en las redes. En las redes vemos que los museos le pedimos a los públicos participar y ellos empiezan a ser generadores de contenido, que esta generación de contenido nuevamente en espacios físicos sea también de esta manera y que no haya sido solo por el momento de la pandemia, sino que se convierta en una buena práctica, digamos, en términos conceptuales y, ¿por qué no?, que se pueda también llevar a los escenarios curatoriales y que salga no solo del ejercicio educativo, eso digamos como en términos simbólicos, pero también considero que en términos físicos, para una reapertura tenemos que ser muy conscientes de nuestros protocolos de bioseguridad que vamos a tener con nuestras comunidades y del autocuidado también del museo, que de pronto nos toque trabajar en grupos más pequeños, como tipo células, que creo que es de pronto lo que se viene para un futuro en los museos, pero igual de la misma manera así se construye la ciudadanía también. Ahí, agregando a la respuesta de Tatiana, yo creo que también es un tema de capacitación y de concientización desde sociedad, puede ser desde núcleos pequeños, desde comunidades, desde entidades, digamos, cada uno de los museos pueden promover temas de capacitación y sensibilización para que vaya cambiando el chip cultural y esto se vuelve como un eco que llega a todas las comunidades o pues a un mayor número de personas. Entonces, eliminar esa barrera actitudinal desde un principio y poco a poco creo que va a poder permitir evolucionar y mejorar los temas de accesibilidad y que ya las personas sean más conscientes del trabajo que hay pues en camino.
De acuerdo. Es muy interesante esto que plantean de la responsabilidad que todos tenemos para garantizar el acceso de distintas personas, no solo a los museos, sino a todos los espacios públicos. Y en este sentido, Gilma nos plantea otro comentario y es cómo promover esa conciencia de evitar ubicar objetos o personas, por ejemplo, en las rampas de acceso para las sillas de ruedas, para garantizar efectivamente que las personas puedan acceder, y esto me permite ligarlo con otro comentario, que es qué espacios físicos en Bogotá consideran ustedes que están adaptados o que son óptimos para que las personas puedan acceder a ellos. Bueno, creo que se sigue manteniendo la respuesta de que es un tema de cultura ciudadana y que es un cambio de chip donde las personas entiendan que, digamos, un acceso, una rampa o cualquier elemento va a empezar a cambiar ese chip y va a permitir o posibilitar o dejar de presentar estas barreras actitudinales y físicas que existen. Y en temas de accesibilidad, la accesibilidad es una cadena y son varios elementos. Yo creo que personalmente no podría decir que hay un espacio 100% accesible, ¿no? Hay mejoras puntuales, por ejemplo, tal vez Gran Estación trabaja en temas de accesibilidad, el MAG ha trabajado con temas de comunicación, el Museo Nacional ha trabajado con temas de accesibilidad física y sensorial también. Han existido mejoras y vamos evolucionando y la idea es llegar a un punto ideal, pero en este momento que se garantice la accesibilidad en un espacio como tal que se reconozca 100%, no podría decirlo. Yo me sumo a lo que dice Caro y siento que una de las primeras cosas que uno puede hacer es dar ejemplo. Entonces, como museo, en términos, por ejemplo, de accesos o de rampas, pues debemos cuidar nosotros mismos como museo, dar ese ejemplo. Porque muchas veces cuando vamos a un espacio museológico, un espacio cultural, lo que estamos aprendiendo es entre juntos a construir ciudadanía y es entre todos empezar a dar un buen ejemplo. ¿M? Y que ya se vuelva de manera automática un hábito ciudadano, pero los hábitos se construyen de poco a poco dando ejemplo. Siento que hay algo de esta pandemia que nos puede ayudar en estos procesos. Si yo salgo a la tienda y el señor de la tienda no me vende nada si no tengo tapabocas, me está dando ejemplo. Si en un futuro, cuando reabramos los museos, no podemos entrar si no nos lavamos las manos y no nos tapamos, usamos tapabocas, estamos dando ejemplo y así sucesivamente. Entonces siento que lo primero que podemos hacer es dar un ejemplo y en torno a qué espacios pues consideramos más accesibles es también la respuesta similar, pero también me gustaría rescatar toda la voluntad que están haciendo los museos. Hablo en específico de Bogotá, pero sé que en las regiones también lo están haciendo. Entonces vemos como el Museo del Banco de la República permite un acceso, vemos como el Mambo ahora tiene ascensor, que se estrenaron con su ascensor el año pasado, que es maravilloso. Vemos como el Museo Nacional cada vez no, permite escenarios más accesibles, el Museo Colonial, Museo Santa Clara, el MUSA que está empezando también, entonces se vuelve una sinergia entre todos y entre todos vamos creciendo y nos vamos colaborando. Ahora, hay algo que yo rescato y es que esta frase bantunés de yo soy porque todos somos. No podemos decir que el MAX es 100% accesible si la ciudad no es accesible. Entonces, el día que toda la ciudad sea incluyente, podemos decir que encontramos con espacios realmente accesibles. Gracias. Hay otro comentario que tiene que ver justamente con la inclusión de públicos con diversas capacidades en este momento de confinamiento. Quisiera entonces que Tatiana nos contara un poco cómo ha sido esa estrategia de inclusión en el MAC en esta etapa. Bueno, gracias por preguntar. La misma pregunta nos hicimos nosotros. Cuando pasó todo esto de manera abrupta, el discurso de la inclusión tambaleó. ¿M? Porque una cosa era tener el punto de encuentro como museo y otra cosa es ser accesibles en términos virtuales.
Entonces, primero partimos del hecho de que no todas nuestras comunidades tienen acceso a las redes. Y segundo, que las redes per se en sí mismas, y lo aprendimos con Jefferson, sí tienen herramientas para ser accesibles, pero nos falta. Entonces, en este momento estamos buscando de manera creativa cómo poder ser incluyentes. Y si abrimos el espacio de conversación, si alguien tiene una idea, se le ocurre algo maravilloso, porque estamos en ese proceso. Pero ¿qué estamos haciendo puntualmente? Mm, Estamos en conversaciones con el CRA, que es nuestro gran aliado, para generar algún proceso que no solo sea momentáneo. Siento que esa es la gran premisa del MAC. No queremos lanzar algo que sea solo por el momento, por la coyuntura, sino que se vuelva una buena práctica. Entonces, las publicaciones del MAC en Instagram desde la siguiente semana van a tener esa descripción de imágenes también, por ejemplo. Hicimos un video a dos manos con el MUAC de México y siento que es el trabajo en red, donde hicimos un video que permitía ser un espacio de conversación para personas con discapacidad auditiva, para personas con discapacidad visual y para la ciudadanía en general. Lo que pasa es que cuando nosotros pensamos en términos de accesibilidad e inclusión, se demora porque no estamos habituados a hacer. Entonces, muchas veces es más fácil hacer un video y ya. Pero si queremos hacer un video que sea más accesible, entonces tenemos que tener la intérprete en lengua de señas, tenemos que tener voz y eso toma tiempo. Entonces, lo primero es reconocer qué es lo que necesitamos hacer. Como les digo, hicimos este video, vamos a hacer una colaboración y no vamos a soltar de las manos a las comunidades con las que veníamos trabajando. Entonces, ya se está concretando un apoyo, un acompañamiento al adulto mayor que vamos a hacer con el equipo de voluntarios del museo y estamos mirando cómo podemos seguir tejiendo un lazo de conversación con las comunidades que habitualmente ya veníamos trabajando. Entonces hemos hecho todo un proceso de enviar correos. Y lo primero, y siento que lo más honesto, es con la misma comunidad con la que vienes trabajando, decirle, venga, ¿qué vamos a hacer? Ayudémonos entre juntos a buscar qué quieren escuchar, qué queremos generar. Y es, digamos, en este momento estamos en esa etapa inicial y tengo que ser muy sincera, nos conflictuó mucho porque nos sacó de una zona de confort. Entonces estamos poco a poco. El próximo viernes, si no estoy mal, también vamos a tener nuestro en vivo en lengua de señas también y tratar de continuar con esta gran premisa de que sea para todos y para todas. Entonces, ahí vamos de a poquitos haciéndole de manera muy creativa y poner la creatividad al servicio social también y bienvenidas todas las estrategias. A mí me gustaría comentar, por ejemplo, pues la palabra de moda ahora es reinventarse y por parte de CIPCA nos tocó reinventarnos y en temas culturales y de espacios sí, culturales lo que estamos trabajando es AduFest, que son eventos, por ejemplo, conciertos, circo, teatro, accesible. Entonces, ¿qué hacemos? Nos conectamos, hacemos un Facebook Live o hacemos, sí, cualquier transmisión en vivo y con lengua de señas, con temas de audiodescripción y con temas de subtítulos en dado caso que se requiera. Pero entonces, estas son actividades que están buscando involucrar a todas las personas y a toda la comunidad en general para que ya no, o sea, está el tema físico como tal, que es el entorno inmediato que tiene una barrera, ya que estamos en este momento o en esta coyuntura, pues la idea es garanticemos por medios digitales, que es la onda del momento, la accesibilidad al mayor número de personas posibles. Y hemos tenido conciertos que las personas están muy emocionadas porque pueden acceder a la información a un cantante en lengua de señas o en audiodescripción. La persona o el cantante le va transmitiendo, o en caso, digamos, un evento de un museo, le va transmitiendo la imagen, le dice cómo está vestido y así se pueden acercar más a toda la población en general. Buenísimo, y justamente Gilma también nos plantea que otra alternativa para mantener esta comunicación
podría ser a través de imágenes, ¿no? Utilizar todo el tema de los recursos visuales para apoyar la divulgación y la información para el acceso de todas las personas. Y es muy importante, lo menciona ella, que estos códigos sean no solamente incluidos en los museos, por ejemplo, sino también en colegios y sitios de trabajo, de manera que nos permitan familiarizarnos con estos lenguajes, ¿no? Ese es el aporte de Gilma en este comentario. Hay otro comentario que tiene que ver con las experiencias que ha tenido el MAC y cómo ha mantenido la comunicación con los públicos. Ya tú nos contabas, Tatiana, ahora un poco de cómo se han dado estas estrategias para mantener la comunicación en estas sesiones, pero también Carolina nos pregunta cómo lograrla mantener a futuro, ¿no? Sabemos que los museos y diversas instituciones funcionan de manera burocrática y para lograr proyectos comunitarios o de inclusión deben pasar diversos filtros. ¿Cómo desestigmatizar el arte y su relación con la estética para que estas propuestas de intervención se les dé el mismo peso que aquellas actividades de formación artística, especialmente relacionado con el proyecto que nos contabas del mural accesible o incluyente? Bueno, yo perdón esta respuesta así como por la tangente, pero tengo que reconocer que en el MAC ese no es un problema, porque nacimos con una obligatoria función social y nacimos con la intención de descentralizar el arte. Entonces, en términos de mi trabajo en el MAC, digamos que cuando nosotros propusimos hacer el mural, o sea, el primer ejemplo que ustedes vieron de arte incluyente, nosotros tagueamos el museo, nosotros mismos en una pared. Y después ya salimos al espacio y desde la dirección y nosotros hacer un museo universitario que tiene una fuerte línea de inclusión, digamos que nunca ha existido una traba institucional. De hecho, se generan, digamos, la disposición y los recursos que se necesiten. Pero muy buena la pregunta. Yo siento que aquí podemos empezar a hablar de que la comunidad no es solo la que está fuera del museo, sino que la comunidad interna del museo también es la que necesitamos ir transformando. Entonces, muchas veces las áreas educativas pueden hacer una invitación. Hoy invitamos a este taller al curador, hoy invitamos a este taller al museógrafo, hoy invitamos al director y poco a poco ir cambiando la cultura institucional y no solo pensar en la comunidad hacia afuera, sino que nosotros dentro de estos espacios también hacemos parte de la comunidad y yo creo que también entender que los cambios no van a ser inmediatos y lo más importante es seguir y seguir y seguir y seguir hasta que en algún momento esto pueda pasar, porque entendemos que desestructurarnos no es fácil, tomar unos nuevos hábitos no es fácil. Entonces, uno, yo creo que es que educación también diseña estrategias para internamente hacer procesos de conciencia ciudadana. Y dos, reconocer que esto puede tomar tiempo y que hay algo maravilloso. Yo siento que hay algo maravilloso. Entre más nos unamos como sectores, entonces el MAC con otros museos, con las redes que trabajan con la población con discapacidad, con CITCA, con el que sea, con FE, entre juntos. Y también esas alianzas se lleven de manera internacional, ya hay una masa crítica que presiona. Y ahí podemos ir viendo los cambios que nuevamente reconozco pueden ser lentos, pero a eso le apostamos, ¿no? Le apostamos a perseverar y seguir y seguir y seguir. Para nosotros llegar al mural fue una transformación de chip del MAC, porque nosotros empezamos de manera física en el 2014 y solo hasta finales del 2019 empezamos a hablar de las comunidades como generadores de contenido. Entonces, 5 años, pero pues ahí vamos y hay que seguir y hay que seguir y poco a poco, pues esto se irá dando. No sé si de pronto respondo a la pregunta, pero... Buenísimo. Y hay una última pregunta que nos plantean ahora y es el tema de otro tipo de barreras a las que
en ocasiones pues se ven expuestos los públicos y dificulta el acceso de nuestros públicos, ¿no? A veces el costo de entrada a los museos no, es alto o para diferentes poblaciones pues no es posible pagar el costo de ingreso. Entonces, ¿cómo se pueden realizar alianzas o estrategias que permitan que los visitantes puedan acceder independientemente del costo de la boletería, ¿no? Porque es muy interesante cómo hemos abordado el tema de las barreras físicas, pero también hay otro tipo de barreras que impiden a nuestros públicos acceder, ¿no? Si pudiéramos también ahondar un poco en esa idea y ver qué estrategias pueden plantear los museos o otras instituciones para permitir el acceso, no solamente físico, sino también emocional, el acceso en condiciones un poco de igualdad a los espacios culturales, ¿no? Bueno, de acuerdo. Yo siento que son dos cosas. Primero, eh, cualquier, digamos, persona que esté vinculada con la cultura y que haya tenido la oportunidad de acceder a un museo o los mismos trabajadores del sector, tenemos una responsabilidad del voz a voz. Me explico. Si bien hay muchos museos, no es el caso del MAC, pero hay muchos museos que, lo digo no es el caso del MAC, perdón, porque nuestros costos son 2.000 pesos la entrada y la persona en condición de discapacidad tiene entrada libre al museo. Entonces, primero es recordar que aquí en Colombia las personas en condición de discapacidad tienen entrada libre a estos escenarios, pero muchas veces no saben. Entonces hay una gran responsabilidad primero de comunicación y que entre juntos podamos empezar a divulgar que ellos hacen parte del circuito y junto con ellos también generar todo este circuito de comunicación y que sepamos que las personas tienen entrada gratuita. Y me corrigen, no conozco en Colombia un museo que niegue la entrada a las personas en condición de discapacidad porque ya se volvió casi un mandato. Entonces, de pronto, lo primero es que muchas veces las comunidades, o sea, no es porque es que el MAC abra la puerta, es que va a entrar todo el mundo, ¿sí? Entonces, realmente lo que necesitamos es comunicar y es más bien generar una estrategia de comunicación para que estas comunidades sepan que pueden acceder. Ahora bien, no solo es que el museo me deja entrar gratuitamente, ¿no? O sea, cómo me desplazo. Ahí se involucran otros factores económicos que no solo tiene que ver con que el museo sea gratuito. Y ahí siento que lo que nos ha funcionado en el museo es trabajar de la mano con fundaciones, con organizaciones o con líderes de ciertas comunidades y ahí se pueden hacer alianzas interinstitucionales, se pueden hacer alianzas con el distrito, se pueden hacer alianzas con el Estado, con la empresa privada también, que brinda todo el escenario para que puedan llegar. Por ejemplo, hay una disposición de medios de transporte, hay un acompañamiento, entonces siento que hay que iniciar y sobre todo con las instituciones que ya están establecidas. Entonces, salir a buscar las instituciones, es un trabajo arduo, pero salir a buscar la conexión con las instituciones que ya tienen un andamiaje establecido y hacer link entre pares para que nos permita que esta información migre y poder permitir un acceso que repito, y muchas veces podemos decir que en el MAC tenemos entrada libre, en los museos del Banco de la República, el Museo Nacional para todas las personas en condición de discapacidad, pero tenemos el acompañante, ¿no? O sea, se nos olvida que hay un acompañante. Entonces, también es saber que hay unas políticas culturales y un hábito cultural, por ejemplo, en Bogotá, el último domingo del mes, en muchos museos es de entrada libre para todas las personas, pero no todos saben. Ahora bien, post pandemia, ¿no? Cuando reabramos, pues ya no van a ser las masas las que van a poder acudir, pero ahí nos iremos ajustando, pero siento que lo primero es saber que hay el espacio y aliarse o con los colegios. Muchas veces en Bogotá, no sé, perdón y ser tan regional, pero desconozco cómo es en otros escenarios, tú haces alianza con los rectores y ellos disponen los recursos para que los estudiantes puedan ir. Entonces es ir tejiendo
sobre todo el andamiaje que ya esté. Es simplemente hacer la red. Sí, ahí aportando, y estoy de acuerdo con Tatiana, es un tema de desconocimiento, porque el marco legal, como bien decía Tatiana, dice y obliga a las entidades que prestan algún servicio cultural o educativo el acceso o la disminución del costo en el acceso a las personas con discapacidad. Entonces es un tema de desconocimiento, es un tema también de, como dice ella, de complicidad y de trabajar en conjunto y de que todas las entidades den su aporte para que las personas puedan acceder a estos espacios. Recibimos un comentario para Carolina que tiene que ver justamente con que tú nos planteabas en tu intervención pues unos mínimos, digamos, con los que todo espacio cultural debería contar, pero tal como pasa a veces para mantener la comunicación con una comunidad específica, a veces también hay que pasar como ciertos filtros burocráticos para lograr que se instalen determinadas cosas, para lograr que se haga la señalización en braille y demás. Entonces, ¿podrías tú como contar, como enumerar cuáles serían esas buenas prácticas mínimas si no es posible acceder a todos los recursos al mismo tiempo que sí o sí deberían estar presentes en las instituciones? Como lo comentaba, la accesibilidad es una cadena y es de detalles, pero creo que lo básico, lo mínimo, como comentan, es uno, lo que hablábamos con Tatiana, el acceso, se le garantice el acceso a todas las personas al medio físico, bien sea por una solución efímera o por una construcción como tal, permanente. Dos, es el tema de sensibilización y capacitación a los funcionarios, donde las personas sean bien recibidas. Por ejemplo, las lenguas de señas, existen 1000 cursos y 1000 acceso a información gratuita para uno capacitarse y saber lengua de señas. Muchas veces ven la lengua de señas como algo anexo, pero nosotros todos nos preocupamos por saber otro idioma, por saber inglés, francés, y la lengua de señas es otra lengua como tal que todas las personas deberían saber o tener conocimientos básicos para poderse comunicar. Entonces el tema de capacitación e información creo que es algo básico y que no implica demasiada inversión como tal económica. Y todo el tema de comunicación, eh, temas, información en braille, está audiodescripción, que también se pueden utilizar herramientas, está por ejemplo JAWS, que es una herramienta que lee los textos para personas con discapacidad visual y cualquier persona puede acceder a eso es gratuito, o el centro de relevo. Entonces es tema también de querer hacer y de gestionar esos cambios. Y un cuarto sería el tema del aseo, que es muy, pues, servicios o dependencias, como es un baño accesible. Entonces yo diría accesos, capacitación funcionarios, todo el tema de señalización y comunicación en lo que se pueda trabajar a la medida y que dependiendo de el presupuesto que se tenga, y un tema de un servicio sanitario para que cualquier persona pueda acceder en caso de que haga una visita a uno de los museos. Creo que eso es lo fundamental o lo mínimo que pues deberían trabajar en ello. Buenísimo, muchas gracias. Pues bueno, no tenemos en esta tarde más comentarios. No sé si ustedes quieran agregar algo adicional que crean que haya quedado por fuera de esta conversación. No, quisiera agradecer por el espacio y decir que cuenten con nosotros para cualquier duda o comentario y para que seamos cómplices y trabajemos en conjunto en pro de la accesibilidad. Pues lo mismo de parte del MAC, nuevamente un agradecimiento a todos, a todas por estar hoy con nosotros, a los servicios también del banco y también extender esta invitación. De pronto el mensaje de hoy es que seamos cómplices y que adoptemos la inclusión como una actitud de vida individual también, ¿no? No solo responsabilidad de las entidades ciudadanas o del Estado o de la cultura, sino cada uno en el día a día y así iremos transformando los imaginarios colectivamente. Estamos abiertos también como museo a recibir propuestas, colaboraciones. Ahí estamos para que trabajemos de la mano. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Carolina, Tatiana. Creo que ha sido una conversación muy, muy interesante porque
nos invita a pensar en la accesibilidad como una responsabilidad de todos y como una forma de construir precisamente cultura ciudadana, ¿no? No solamente como la opción de que más personas accedan a los museos, sino como una responsabilidad que entre todos debemos garantizar independientemente de la institución en la que trabajemos. Entonces, muchas gracias por sus aportes. Muchas gracias también a las personas que se conectaron en la tarde de hoy. Y pues bueno, con esta cuarta sesión culminamos el seminario Conversaciones sobre Mediación y Museos, Igualdad, Diversidad e Inclusión Social. Fueron 4 conversaciones muy interesantes que nos ayudaron a entender desde distintas perspectivas cómo garantizar el acceso de diferentes públicos a los espacios culturales a través de casos, de analizar distintas perspectivas de distintas instituciones, y que fue muy grato complementar con los comentarios y con las preguntas de las personas que nos acompañaron en estas 4 sesiones. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos ustedes y buena tarde. Les recordamos que la totalidad de estas sesiones van a quedar grabadas y podrán ser luego consultadas en nuestro canal de YouTube, Banrep Cultural. Muchas gracias.